Muy buenas a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y como os dije en el vídeo anterior, os iba a hacer un vídeo en breve de cómo alimento al tema de las ranas, ¿vale? Veréis, yo en un principio cuando me planteé el tema este del terrario, sabéis que yo lo hice en un principio por el tema de las plantas, porque lo que no quería era meterme otra vez en un tema de acuario, por el tema del mantenimiento, por el tema de los cambios de agua y bueno, pues me quitaba mucho tiempo. La verdad yo quería estar un poco también más relajado en ese sentido y no complicarme tanto la vida y no renunciar pues a algo así como estáis viendo en la imagen. Entonces bueno, pues opté por el tema de las plantas, pero bueno, luego me metí, como sabéis, pues con el tema de las ranitas, ¿vale? Yo en un principio me planteé lo del tema de las ranas, pero me eché bastante atrás en el sentido de que, bueno, se me planteaba mucho y para mí un gran problema en su momento el tema de la alimentación de las ranas, ¿vale? O sea, se me hacía un mundo, se me hacía un mundo bueno, pues no me atrevía a dar el paso a tener este tipo de ranas. El primer problema, y valga la broma, ¿no? Un poco, pero bueno, el primer problema fue mi mujer. Pues bueno, pues el hecho de convencerla, porque mi mujer era reacia a tener ranas, y la verdad que luego pues el tener los cultivos en casa de las moscas, y bueno, pues me costó un poco convencerla, ¿vale? Ese fue el primer, y me río porque bueno, porque fue el primer inconveniente, ¿no? De que me diera un poco, dijéramos, el permiso para poder tenerla. Y bueno, pues al finalmente, pues bueno, pues la convencí, le gustó el terrario en sí cuando estaba con las plantas y bueno, pues le pareció al final buena idea, sobre todo que no se escapen y bueno, pues lo típico, ¿no? Y bueno, pues una vez convencida, convencida mi mujer, pues bueno, pues se me planteaba el reto del tenerlas, que era también lo que me echaba atrás, ya después de haber convencido a mi mujer, me lo vuelvo a plantear otra vez, y era el tema de la alimentación, ¿vale? Vosotros seguramente que los que empezáis o los que queréis montar un terrario o queréis mantener este tipo de ranas, seguramente os habéis hecho la misma pregunta que yo. ¿Qué le doy de comer? ¿Dónde consigo la comida? ¿Cómo lo hago? ¿Será muy caro darle de comer? Entonces, bueno, pues la verdad es que te chafa un poco las expectativas cuando no tienes conocimiento de que realmente no es un problema. Yo ya os puedo decir ahora, a día de hoy, desde que tengo las ranas, que las tengo desde el mes de febrero, si no recuerdo mal, realmente considero que el problema que yo me estaba planteando de la alimentación es el menor problema que hay, porque os voy a poner como ejemplo, ¿no? Uno puede plantearse decir, bueno, es que lo quiero tener, pero económicamente no me lo puedo permitir, que tampoco es un desembolso exagerado de dinero. Sí que es verdad que las ranas baratas no son, ¿vale? Porque estamos hablando de ranas que el precio ronda entre los 55 euros. De ahí para abajo las podemos encontrar, ¿vale? Yo estas en concreto las compré por 45 cada uno. Pero bueno, ese puede ser un problema. Pero el problema de que nos queramos meter en este mundo y hacer este tipo de terrarios con este tipo de anfibios, de verdad que descartar el tema de la alimentación porque es muy sencillo y os lo voy a enseñar en el vídeo, ¿vale? Dicho esto, comentaros que el tema de la alimentación, podemos tener gran cantidad de cultivos de insectos, desde la mosca de la fruta, desde pulgón, desde grillos. Contra más variada tengamos la dieta para darle a las ranas, muchísimo mejor. Pero, ¿qué problema tenía yo? Que luego lo he consultado, lo he mirado y no es ningún problema alimentar solamente a estas ranas, a estos anfibios con la mosca de la fruta, la mosca que os mostraba en los vídeos anteriores, la Drosophila gidei y la Drosophila megalonaster, si no recuerdo mal la pronunciación o el nombre. Y la diferencia entre una y otra es que la gidei es de unos 4 milímetros aproximadamente y la megalonaster es de unos 2, es la mitad, es más pequeña, pero no deja de ser la misma mosca, ¿vale? Es una mosca que no vuela, está modificada genéticamente y la venden en tiendas de reptiles para esto, para alimentar a las ranas y a otros reptiles. Y es una mosca que está modificada para que no vuele genéticamente. Tiene las alas atrofiadas, entonces a la hora de manipularlas no va a ser un problema de que se nos escapen por la casa, ¿vale? O sea que si este también era un inconveniente que pensabais, descartarlo con este tipo en concreto de insecto, ¿vale?
Yo a estas en concreto las mantengo con este tipo de mosca, de la variedad Gidei y la Megalonaster, y también la mantengo con un poco de colémbolo. ¿Por qué os digo de esto? Porque, bueno, pues lo que os decía, es una rana que en su hábitat natural pues se encuentra gran variedad de insectos. Entonces, como nosotros vamos a aportar solamente una variedad o dos máximo, porque no queremos tener un zoológico en casa de cultivos, se pueden mantener perfectamente. Simplemente lo único que tendremos que hacer es un aporte vitamínico en forma de polvos. ¿Cómo lo vamos a suministrar? Pues bueno, pues ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis en el vídeo. Y bueno, va a ser el suplemento vitamínico que le vamos a dar a nuestras ranas para que no les falte pues no tengan ninguna carencia alimenticia, ¿vale? Solamente, pues ya os digo, como imaginaros que nosotros comemos cada día pues lentejas, y nos alimentamos nada más que de lentejas, pues bueno, pues tarde o temprano tendremos una carencia. Pues bueno, pues si nosotros luego pues esas lentejas nos suplementamos también con vitaminas, proteínas, carbohidratos y cosas de estas, pues bueno, pues posiblemente resistamos muchísimo más tiempo que comiendo lentejas solo, ¿no? Pues las ranas exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a, después del tocho y la introducción que os he hecho mostrando un poquito el terrario así de cerca, os voy a enseñar cómo preparo yo el tema de lo de las moscas, cómo le pongo la suplementación esta vitamínica que le aporto, y bueno, luego os acercaré el zoom y para que veáis las ranas pues cómo se alimentan de las moscas. Y ya os lo comenté que era una deuda que tenía con vosotros enseñároslo, y bueno, pues lo voy a hacer. Ya entraremos más en detalle en otro vídeo de cómo hacemos los cultivos, y para que veáis que de verdad que no es descartar de verdad el problema este, porque si es lo que os incentiva a no tener el terrario con este tipo de anfibios, de verdad que olvidaros del problema, porque no es un problema de verdad. Lo único que tenéis que haceros es con un cultivo madre, que ya os diré el porqué, que es irse a una tienda de estas de reptiles y bueno, pues pedir mosca de la fruta y comprar un bote o dos botes de cultivo, y luego pues lo único que tendremos que hacer es preparar nuestra mezcla, nuestra papilla, que es muy sencilla de preparar, y bueno, y de este cultivo madre que compremos en la tienda, pues ir repartiendo en diferentes vasos con este tipo de papilla ya preparada, para que bueno, pues para que las moscas críen y poder seguir alimentando a nuestras ranitas, ¿vale? Pues bueno, dicho esto y soltado el tocho, vamos con lo que realmente nos interesa, que era pues enseñaros el tema este de la alimentación y cómo les damos. Y nada más, pues venga, vamos a ello. Voy a preparar los utensilios que necesito, lo enseñaré ahora mientras hago el vídeo, dónde me voy a poner y por qué, y venga, vamos al tema, no me enrollo más, vamos allá. Bueno, mirad, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Para que en el supuesto de que se nos escapara alguna mosca o algo, no nos ande por casa, ¿vale? Porque la verdad que volar no vuelan, pero la verdad que son bastante rápidas. Yo lo que suelo hacer, me pongo en el baño, pongo el sumidero con agua, ¿vale? Por si se escapa alguna, no le vamos a dar tiempo a que salga corriendo por encima de las paredes de la pica del agua. ¿Vale? Tiramos un poquito de agua, nada, un dedo, ¿vale? Suficiente. Y bueno, pues fijaros, os voy a enseñar las vitaminas que les aporto yo, ¿vale? Son estas en concreto. Y lo que vamos a hacer es, primero de todo, vamos a poner aquí el vaso, ¿vale? Y dentro vamos a poner un poco de suplemento vitamínico del que os comentaba antes, ¿vale? Estos son como unos polvos, a ver si se puede ver aquí en cámara, ¿veis? Y entonces lo que vamos a hacer es preparar un poquito con la cucharita esta que trae. Fijaros, hay que poner muy poquita cantidad, tampoco necesario mucho, ¿eh? Mirad, esta es la cantidad que yo pongo, ¿vale? La metemos en el vaso de plástico, voy a mirar a ver si sea suficiente. Vamos a poner un poquito más, me he quedado corto, ¿vale? Metemos dentro y ya está, y cerramos el bote, ¿vale? Este es el que yo gasto. La verdad que bueno, desde que las tengo no he tenido ningún problema, ¿vale? Fijaros el polvito aquí abajo. Y bueno, y ahora pues vamos a proceder con las moscas. Fijaros el cultivo. Este es un cultivo madre que compré,
Fijaros en el cultivo, ahí se pueden ver las moscas. Y lo que voy a hacer es golpearlo para que las moscas caigan aquí al lateral. Las podéis ver ahí y las vamos a meter dentro del vaso, ¿vale? Que ese va a ser el vaso con el que suministremos a nuestras ranitas. Vamos a poner, a ver si me puedo poner aquí para que lo veáis, o a ver cómo lo puedo hacer, a ver si así. Vale, pues voy a darles para echarlas aquí en el este. La verdad que volar no vuelan, pero corren que se las pelan, ¿eh? Vale, pues vamos a golpear que caigan bien hacia abajo. Vale, pues lo abrimos, ya veréis qué sencillo que es, ¿eh? Y venga, moscas para adentro. Aquí, a tutti pleni. Que no les faltan las ranitas, moscas. ¿Vale? Lo tenemos aquí, cerramos rápidamente. Cerramos el bote para que no haya ninguna. ¿Veis? Mira, ya me ha caído una. Bueno, no debería haber caído, pero bueno, es que no puedo estar entre el vídeo y el bote, pues la verdad que, fijaros, ¿veis? Aquí ya hay una. Pues bueno, pues por eso os decía que si podemos evitar todo el tema este. Fijaros. A ver, perdonadme un momentito porque me ha caído aquí también de las moscas y bueno, no quiero. Bueno, fijaros, aquí están las moscas, las podéis ver aquí, a ver si las vemos, a ver si puedo acercar el zoom. Tengo una en la mano. Bueno, fijaros, a ver si se puede ver, acercando el zoom. Ahí las veis. Saltan un poquito, pero bueno, que tampoco nada preocupante, ¿vale? Y es lo que os decía, no vuelan, o sea, no es un inconveniente. Las removemos bien para que esos polvos que hemos tirado antes impregnen a la mosca. Si os fijáis, la mosca, no sé si se apreciará, se ponen blancas del tema de los polvos, ¿vale? Vale, pues bueno, ya tenemos preparado la sartén con la que vamos a dar de comer a nuestras moscas. Ay, perdón, a nuestras ranitas. ¿Vale? Aquí las tenéis. A ver si puedo poner el de este plano para que las podáis ver. Fijaros aquí, ahora se ven. Tienen las alas, pero bueno, como podéis ver, no vuelan. ¿Vale? Solamente se dedican a saltar. Y bueno, no sé si en el vídeo se apreciará, pero están blancas, ¿vale? Están espolvoreadas están como si... Una comparación, pues harinadas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, fijaros en esta que os decía antes aquí, que se nos ha quedado en el depósito, en el desagüe. Lo que vamos a hacer es desaguar. Y problema resuelto. Lo siento por ella, pero... ¿Vale? Y así no se nos van a salir las moscas por casa. Vale, pues bueno, pues os voy a enseñar ahora el procedimiento de cómo les damos de comer y cómo comen, ¿vale? Corto el vídeo aquí, me voy otra vez al terrario, hago un primer plano con las ranitas y les metemos las moscas. Venga, hasta ahora. Bueno, fijaros, vamos a ver si metemos las moscas y a ver si podemos ver a las ranas aquí interactuar con las moscas. Fijaros las moscas, las tiramos aquí. Vale, vamos a tirar estas poquitas y luego pondremos unas poquitas más. Vamos a ver si podemos ampliar el zoom para que veáis. Fijaros cómo se las comen. Fijaros. Fijaros en esta, cómo sacan la lengua. Son muy graciosas, la verdad. Fijaros cómo las siguen. Solamente se comen las que se mueven, ¿eh? Si se quedan quietas, la mosca lo que hace es, como sistema de defensa, es quedarse quietas, ¿vale? Para que no detecten que están vivas. Por eso fijaros que solamente las que se mueven son las que atacan, ¿eh? Mirad cómo se las comen. Vamos a ver si podemos seguirlas. Me quedan aquí en el vaso unas poquitas más. A ver si las podemos poner. Vamos a echarlas. Y así podéis ver cómo
Vamos a tirarlas todas ya. Muchas de ellas están muertas, no sé si es que al sacudir el vaso... Queda aquí alguna. Bueno, pues ya está, ¿vale? Y bueno, pues ahí os dejo el vídeo. Que veáis cómo comen. Vamos a ver si podemos acercar más el zoom para verlas más de cerca. Vamos a seguirlas para ver si se pueden ver. Fijaros cómo las sigue aquí en la palanca. Como la seguía. Vamos a ver esta de aquí también. Fijaros en esa. Hay una aquí en el rincón. A ver si se puede. Vamos a ver. No quiero tampoco alargar mucho el vídeo porque esto no es simplemente nada más, no es más que esto. Que pudierais ver cómo las cazaban, cómo las comen. Voy a ver si puedo preparar unas poquitas más. No hace falta echar tanta cantidad, simplemente con una vez al día es más que suficiente. O sea, no necesitamos aportarles más moscas. Pensad también que muchas de estas moscas se les escapan y bueno, si tenemos bien cerrado el terrario, en principio no hay ningún problema de que se escapen, ¿vale? Entonces siempre van a estar ahí en el terrario. Sí que es verdad que con los días, pues la que quede viva acabará muriéndose por la humedad que hay tan alta, por la temperatura. Pero bueno, que la que no consiga escabullirse y meterse en algún sitio que ellas no las vean, esas acaban muriendo. La que no, pues bueno, pues estarán pues durante horas. Dejaré de grabar seguramente el vídeo y durante bastantes horas pues van a seguir comiéndose pues las que vayan encontrando. Vamos a echarles unas poquitas más, que las tengo todavía ahí preparadas, ¿vale? Y seguimos, os enseño otra vez otra toma que se vean bien cómo comen. Y finalizamos el vídeo, que ya os digo que no lo quiero tampoco alargar mucho. Vamos allá. Bueno, ya hemos preparado otras poquitas. Les he echado otro poquito más de vitaminas. Yo normalmente lo hago solamente una vez, no le vuelvo a hacer otra vez otra dosis como la que voy a hacer ahora, pero bueno, lo estoy haciendo simplemente pues para que veáis, ¿vale? Para que veáis bien cómo comen. Venga, pues vamos a echarle la otra. Y a ver si se va viendo. A ver si han caído todas. Sí, ya no queda ninguna. Vale, pues fijaros, voy a coger la cámara, os la pongo bien puesta. Fijaros las moscas. Fijaros cómo comen las dos, cómo las persiguen. Fijaros qué bien. Fijaros cómo se las comen. Algunas escapan. Fijaros esa del cristal, veréis estas del cristal. A ver con esta. Ya os digo que el tema de las moscas no es problema, O sea, son muy fáciles de manipular. Es un aporte de comida que podéis suministrar a vuestras ranas siempre. Y lo que os digo, rociándolas con estas vitaminas durante un par de días a la semana. Digo durante, pero no. Durante un par de días a la semana simplemente, pues es suficiente, porque lo que no podemos tampoco, no interesa tampoco, es aportarles cada día este tipo de complemento vitamínico, porque también tanto es beneficioso para ellas, por lo que os decía, porque no tenemos mucho surtido de alimento, o no queremos complicarnos nosotros la vida en ese sentido. Y lo mismo que es beneficioso, pues por eso, porque la suplementamos, también podría ser dañino en el caso de que abusemos diariamente
de este tipo de suplementación, ¿vale? Porque el hígado les puede padecer en el caso de que haya una alta concentración de alguna vitamina o de alguna proteína o de algún carbohidrato en exceso, ¿vale? O sea, también puede ser perjudicial para ellas. Lo mismo que os decía, que es pues un beneficio, puede ser también un problema, ¿eh? O sea, no abusemos de ellas, un par de días o 3 a la semana más que suficiente, y el resto de veces, pues bueno, pues lo que tenemos que hacer es aportarles, simplemente aportar la mosca, sin añadidos de vitaminas, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí con el vídeo. Yo espero que se haya podido ver y apreciar bien en el vídeo cómo las comían. Y bueno, pues este era un vídeo de los que quería subir, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo os explicaré un poquito también lo del tema de los colémbolos, ¿vale? Que es el otro alimento que les proporciono, que este es muchísimo más pequeñito que las moscas. Y bueno, y ese va a ser nuestro siguiente vídeo, ¿vale? Pues os dejo aquí con una imagen de la ranita, que todavía van a seguir haciendo cuenta de las moscas que hayan podido quedar en el terrario vivas durante un buen rato, porque luego se irán moviendo por el terrario e irán buscando todas las que se hayan dado a la fuga, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, un saludo, no alargo más el vídeo, que yo cuando empiezo no termino con estas cosas, y no quiero tampoco hacerme muy pesado con lo mismo siempre. Y bueno, y os dejo con la imagen esta. Un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y a todas y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.